Y todos. Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos a este conversatorio dedicado al derecho de las audiencias y género. Y bueno, este conversatorio pues forma parte del proceso de formación que estamos realizando con las radios comunitarias, pues para que se empiece a tomar en cuenta la importancia de tener defensores de las audiencias en sus propias radios, como también que las propias audiencias que siguen a las radios comunitarias indígenas de México empiecen a familiarizarse con estos temas que de repente parecieran que son aspectos muy legales que quedan sin comprender, y lo que queremos es como facilitar y hacer más, digamos, hacer llegar qué significa esto del derecho de las audiencias. Es un derecho que se reconoció en 2013 con la reforma constitucional de telecomunicaciones y que, bueno, es un derecho que se conquistó, que llevaba más de 30 décadas, pues, perfilándose, ¿no? No se le conocía como derecho a las audiencias, pero sí se exigía que los medios de comunicación, pues, informaran de una manera, pues, objetiva, veraz, pero sobre todo no tendenciosa, ¿no? Y que mostraran la diversidad y la pluralidad en el debate político mexicano, ¿no? Entonces es una gran conquista que se logró y que esperamos que este derecho pues lo podamos hacer tangible, ¿no? En ese sentido, yo quiero presentarles a nuestra ponente del día de hoy, que es la doctora Raquel Ramírez Salgado. Ella es investigadora, comunicadora feminista y activista por los derechos de las mujeres mexicanas. Es fundadora de la Escuela Feminista de Comunicación, diplomada en periodismo preventivo por la Universidad Complutense de Madrid, y tiene una especialidad en estudios de inclusión, interseccionalidad y equidad por la Universidad Libre de Berlín, institución en donde hizo un proyecto de investigación entre 2016 y 2017. Desde 2005 imparte talleres, conferencias, mesas y discusiones sobre feminismo, equidad y derechos humanos de las mujeres. Como parte de esa labor, fundó la Escuela Feminista de Comunicación, un espacio de aprendizaje apoyado por el Centro Cultural de España en México, con el fin de formar comunicadoras sociales con perspectiva de género. Es colaboradora de medios como la revista de la Universidad de México, la revista Chilango y otros. También es asesora y ha participado en proyectos de normativas y asesoría sobre equidad de género en instituciones como el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Federal Electoral y el Instituto de Administración Pública del Estado de Hidalgo. Pues muchas gracias, Raquel, por acompañarnos y aceptar esta invitación por parte de AMAC México, pues para expandir este tema de qué significa cuando hablamos del derecho de las audiencias y cómo le hacemos para aterrizarlo en el género, ¿no? Gracias. Muchas gracias, querida Mirel, por la invitación. Estoy muy contenta de estar esta tarde con ustedes. Veo caras conocidas y pues eso me da mucho gusto. Saludo a mi queridísima Deya, que ya estaremos celebrando pronto la entrega de constancias. Ella es parte también de la Escuela Feminista de Comunicación, también mi querida Denise Martínez. O sea, estamos como entre amigas, amigos, familia, ¿no? Entonces son como estos espacios súper bonitos y pues ya estaremos anunciando más actividades para que pues, quienes quieran participar dentro de la escuela pues se integren. Las actividades, justo hoy cerramos otro taller sobre archivo histórico y género y cómo los archivos históricos los podemos utilizar para el ejercicio de la comunicación y periodismo. Entonces, pues la idea es esa, ¿no? Ir haciendo como lazos y una comunidad importante, porque así nos lo demanda el momento histórico. De nuevo, muchas gracias por la invitación, querida Mirel. Pues bueno, vamos a comenzar esta discusión. Como bien lo comentaba Mirel, es una discusión que tiene pues ya algunas décadas y que pues lo vimos materializado en nuestro país, al menos con la publicación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión,
y un año después con la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y de ahí, pues bueno, se han desprendido varias acciones importantes, pero claro, esto no significa que antes de ese reconocimiento jurídico, pues no hubiera una serie de acciones por parte desde la base, ¿no? Desde las personas activistas o de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces yo voy a compartirles algunas cosas que, por favor, querida Miguel, ¿podría compartir mi pantalla, por favor? O sea, que me habilitaras, por favor. Sí, en un momento. Ya Muchas estás gracias. como hospedadora, gracias. Muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a observar algunas cosas, ¿no? A compartirlas desde el marco de los derechos humanos, pero bueno, sí, me interesa como mucho que entendamos la trayectoria de los derechos desde la comunicación a partir de otros elementos que parecieran externos, pero que están ahí como elementos importantísimos, ¿no? Quiero irme entonces a partir de esto, ¿no? Algunas definiciones conceptuales, históricas y políticas, pensar en cómo se construyó el derecho, el paradigma de los derechos humanos, posteriormente el derecho a la comunicación, situar algunos debates en torno a la libertad de expresión, pensar si todo discurso discriminatorio es un discurso de odio, porque me parece que esto lo quisiera enfocar mucho por el ejemplo que traigo, el estudio de caso que me gustaría compartirles, y bueno, el del paradigma de la educación para los medios, que pues, ha sido como un tema que hemos trabajado varias personas, y que bueno, yo lo he trabajado desde la propuesta de la metodología feminista, de la perspectiva de género, entonces pues para ahí compartirles algunas reflexiones. Quiero que nos situemos acá con esta definición que nos comparte la UNESCO, ¿no? La UNESCO nos dice que el discurso de odio sigue siendo un concepto difícil de trabajar. Es un concepto que, aunque pues, bueno, ya estaba presente desde distintos tratados multilaterales, como acá se señalan, como es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en realidad hasta ahorita no tenemos un consenso en cuanto a lo que se refiere el discurso de odio. Lo comienzo con esto porque tiene mucho que ver con la trayectoria de los derechos humanos y la comunicación. Ahora verán por qué. Y también, insisto, con el estudio de caso que me gustaría presentarles, ¿no? Sin embargo, aquí, sí, creo que sí podemos encontrar algunos elementos clave como, por ejemplo, amenazas concretas a la seguridad de individuos y grupos con casos en los que pues las personas pueden desahogar su ira, ¿de acuerdo? Contra la autoridad. Un ejemplo de discurso de odio, pues es este que observamos muchas veces contra las personas migrantes, pero que son originarias de regiones, de países que han pues, sufrido históricamente la desigualdad, ¿no? Entonces, sí hay, desde luego, un discurso de los medios de comunicación que nos va confundiendo a las personas y esta parte es muy importante. Quieren desahogar su ira contra la autoridad, ¿sí? O sea, sabemos que el sistema no funciona, pero no sabemos quiénes son los responsables. Y por eso es que muchas veces se vierte ese enojo en quienes tenemos pues, en la cotidianidad o quienes pues estas narrativas mediáticas nos van señalando. Por eso ponía el ejemplo de los migrantes, ¿no? De las personas migrantes. Pero ¿por qué comienzo con justo el discurso de odio? Bueno, tenemos que irnos a la genealogía histórica y política de la discusión de los derechos humanos en el siglo XX. ¿Sí? Sabemos que surge a partir de crímenes de odio, ¿no? Hacia la comunidad judía, pero también sabemos que a partir de toda esa discusión de posguerra, hay una muy importante participación de las mujeres dentro de la Asamblea de la ONU, y por ahí de 1948, 3 años después de que se firman los armisticios de guerra de la mal llamada Segunda Guerra Mundial, pues se lleva a cabo esta cumbre importantísima de la Asamblea y pues se empieza a cuestionar el androcentrismo. De hecho, esta gran mujer que vemos en la imagen, Eleanor Roosevelt, es quien propone, junto con otras mujeres, que se cambiara el nombre de la Declaración de los Derechos del Hombre por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto es muy importante, porque ella ya nos está diciendo que no estábamos visibles las mujeres, ¿no? Por lo tanto,
a partir de esta declaración, de esta renovación, de esta revisión que se hace de las versiones que había sobre las declaraciones de los derechos del hombre hasta llegar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se empieza a generar una teoría filosófica y política muy, muy importante en torno a este tema. Surgen conceptos importantísimos, como las graves violaciones a derechos humanos, y en este caso, pues la del genocidio, ¿no? Que sabemos que es uno de los casos pues como más representativos después de la guerra, y también a partir de esto vamos encontrando generaciones de derechos humanos, ¿no? Están como los de primer orden, la primera generación que tiene que ver con los derechos políticos, después los derechos sociales, ¿no? Civiles, y vemos una tercera generación de derechos, incluso hay quien habla de una cuarta, pero yo prefiero ser como pues más analítica, ¿no? Irme con más tranquilidad y pensar que estamos en esta tercera generación de derechos, en donde, bueno, pues vemos sobre todo pues la presencia de derechos culturales. En este contexto es que entendemos el derecho a la comunicación, ¿sí? Pero por eso comienzo con esto del discurso de odio, porque finalmente es lo que detona, ¿no? La discusión y lo que empieza a situar a los medios de comunicación como parte importantísima de la defensa o de los derechos humanos o la estigmatización de grupos sociales que históricamente han sido vulnerables. Quiero que también nos situemos, ¿verdad? Porque vamos a ver, insisto, un ejemplo muy interesante, que nos situemos en torno a la libertad de expresión, a estos debates, ¿sí? Esta película, estamos viendo el cartel de una película que se llamó El nacimiento de una nación, que pues apareció en 1915, la dirigió David Griffith y pues bueno, fue una película que generó varias respuestas en Estados Unidos. Sabemos que pues a quien coloca, ¿verdad? El director como justicieros, como pues incluso casi un ejército ciudadano heroico, pues es al Ku Klux Klan, que sabemos que surge en el siglo XIX en Estados Unidos, que pues era un grupo de extrema derecha, pero que se va pues diluyendo en el propio siglo XIX, pero que a partir de esta película tiene un renacimiento. ¿Sí? Pero esta película es muy importante porque como verán en el centro, en esta imagen, vemos, bueno, están estos hombres con las capuchas que caracterizaban al Ku Klux Klan y en el centro está un actor personificando a un hombre afrodescendiente. ¿Sí? Aquí hay una particularidad, por lo regular quienes actuaban en las películas en ese momento personificando a alguna persona afrodescendiente en realidad eran personas blancas, pero pintadas en la piel. Entonces eso ya habla de un sedu además, ¿no? Doble. Esta película la sitúan las y los estudiosos del tema como, pues además el inicio de pues de la representación y la reproducción, por ejemplo, del estigma del negro violador, ¿no? Así como estos hombres que violaban a mujeres blancas, ¿no? Y que entonces estaban como poniendo en riesgo la blanquitud de una nación y que entonces merecían ser castigados, ¿sí? ¿Por qué se piensa que esta película ayudó, ¿verdad? O con qué también sesgo surgió. Bueno, pues porque hay que recordar que después de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, muchas personas afrodescendientes fueron liberadas y eso desde luego generó una problemática económica importante. ¿Quiénes iban entonces a hacer el trabajo? Pues por el cual antes había personas esclavizadas. Entonces, lo que se dice es que surge con esto también el sistema penitenciario en Estados Unidos, con estos elementos narrativos que justificaban que un montón de hombres negros, hombres afrodescendientes, fueran encarcelados, para que entonces desde ese espacio pudieran seguir haciendo este trabajo esclavo. Y fíjense qué interesante, ¿no? Y esto va también llevando a la discusión sobre lo que es la libertad de expresión y cuáles son los límites de los mensajes que vamos compartiendo, ¿no? Ahora, no podemos entender sin duda la discusión en este sentido sin la supremacía blanca, ¿no? Y todo lo que representa el esclavismo, el colonialismo, el capitalismo, por supuesto, o sea, el colonialismo forma, o el capitalismo también es parte de las consecuencias del colonialismo, ¿sí? La democracia moderna y sus contradicciones, y los medios de comunicación y las industrias culturales, como desde luego estos reproductores del sistema patriarcal. ¿Qué pasa, por ejemplo, como con estas imágenes, ¿no? Esta revista, Charlie Hebdo,
esta revista francesa, que sabemos que hubo un atentado, ¿no? Y que desde luego no estamos justificando ningún tipo de atentado, pero que sabemos que tenía este tipo de mensajes, ¿no? Donde se estigmatiza, por ejemplo, al Islam, con un desconocimiento, pues, de todas las posiciones que hay, como en toda religión, ¿no? Y que, pues, no, muchas de estas posiciones no avalan la yihad o la guerra sagrada, ¿no? La guerra santa. Entonces, vemos cómo hay una estigmatización del Islam, de las personas musulmanas, y además, fíjense, lo que no nadie cuenta, ¿verdad? Es que, porque, claro, desde las narrativas de Occidente se cuentan como un atentado a la libertad de expresión, pero no, pues no se observan este tipo, o no estaban dentro de la narrativa o la discusión, pues este tipo de portadas de esta revista, ¿no? Esa fue una Copa Mundial de Fútbol que se celebró en Francia, y entonces la portada de la revista fue lo que nos vamos a comer durante un mes. ¿Sí? Una vulva siendo golpeada, penetrada por un balón de cara al mundial. ¿Sí? Fíjense bien cómo estas alusiones, ya sea racistas, xenófobas, misóginas, ¿no? Machistas, pareciera que tienen un sentido así de comicidad, ¿no? Que nos tiene que dar risa, jajaja, pero pongan mucha atención porque ciertamente este tipo de representaciones que parecieran ligeras o risibles va a ser parte de los dispositivos culturales que nos van a preparar para recibir y tolerar la violencia extrema contra las mujeres y las niñas. ¿Sí? O sea, obviamente estamos hablando de un proceso complejo, pero que una portada así nos dé risa, está hablando de esos dedos presentes en la forma en la que configuramos la realidad. Así que mucha atención, no pierdan de vista esta imagen, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando se hacen intersecciones importantísimas en el discurso, ¿no? Bueno, hablábamos ya de la estigmatización hacia los hombres afrodescendientes, pero ¿qué pasa cuando además entendemos que hay una estigmatización no, a partir de ser mujer, ¿no? O sea, que no solo es los procesos de racialización, sino también la condición de clase y la condición de ser mujeres. Dicen las grandes estudiosas del racismo, como Bell Hooks, por ejemplo, que hay tres estereotipos sobre las mujeres negras. La primera es, bueno, estereotipos que dominan, ¿no? La primera es el objeto sexual, pero a partir de una sexualidad que es prácticamente animalizada, ¿no? Vean, por ejemplo, esta fotografía donde está Grace Jones, que pues fue una cantante y actriz muy famosa, ¿no? En Estados Unidos, pero vean cómo está en una jaula, ¿no? Está con una cola ahí como de animal. Entonces se piensa en los cuerpos de las mujeres negras como este espacio de conquista sexual por parte de la supremacía blanca. El otro es, por ejemplo, el estereotipo de la mucama, ¿no? Vemos a esta actriz que aparece en Lo que el viento se llevó y que fue la primera actriz afrodescendiente que gana un Oscar. Y pues también está el estereotipo de la mujer negra enfurecida, enojada y que va a ser violenta, ¿no? Entonces, desde luego esto lo podemos entender en otros contextos de procesos de racialización, como es el caso de nuestro país, por ejemplo, ¿no? En donde vemos que pues existen estas representaciones hacia la población afromexicana y nos dicen que pues no pasa nada, ¿no? Que no hay efectos, que no hay consecuencias, pero pues estábamos leyendo esta mañana las cifras en cuanto a la encuesta nacional de discriminación y las principales causas de la discriminación en nuestro país pues están basadas en la pobreza, es decir, en la condición de clase y en el color de la piel. ¿Sí? Entonces, esto no lo podemos perder de vista si queremos pues llevar a cabo una comunicación que no ponga en vulnerabilidad los derechos humanos de las personas. ¿Sí? Obviamente esta cuestión de raza, etnia, que ojo, no estamos diciendo de ninguna forma que existan razas humanas, ¿no? Desde el punto de vista taxonómico, como en otras especies. Lo que estamos diciendo es que la raza es una categoría histórica y política que parte del colonialismo y que fue colocando a las personas a partir del color de su piel, ¿no? Y que pues también a partir de ciertas prácticas culturales.
Por lo tanto, en regiones como la nuestra, la relación raza-clase pues es ineludible y hay que tomarla en consideración también como parte de los derechos de las audiencias, ¿no? O sea, qué tanto la comunicación que estamos llevando a cabo, digo, en este caso estamos hablando de radios comunitarias que muchas veces están cerca de comunidades indígenas, no necesariamente, ¿no? Pero que sí hay que tomar en consideración esta discusión, es muy, muy importante, ¿no? Y aunque no estemos en contacto con comunidades indígenas, aún así, desde luego que los procesos de colonialización, de colonialismo, pues ahí están presentes y los tenemos que tomar en consideración. Pero entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando existe esa intersección entre raza, clase y género. Aquí estoy poniendo un apunte importante. Bueno, voy al chat. Mi querida Denise dice, cuando fue el atentado a Charlie Hebdo, se pronunció el gremio de ilustradores contra lo que consideraban libertad de expresión. A mí siempre me hizo mucho ruido que, como menciona Raquel, se hiciera mofa de algo tan delicado como la estigmatización hacia los musulmanes, y me preguntaba quién beneficia ese discurso detrás de la libertad de expresión. Lo que quiero resaltar es que en su momento no vi que algún medio pusiera sobre la mesa esto que acaba de decir Raquel, sobre el análisis profundo del discurso gráfico, y no sé si se escuda en que los cartonistas siempre hacen eso. Pues sí, es que es como, pues es que mira, es humor, ¿no? O pues así dibujan, o qué quieres, ¿no? Pues es que, híjole, así es, así son, qué bárbaro. Pero pues en realidad también tú lo sabes que eres diseñadora, querida Denise, el lenguaje visual es por sí mismo un lenguaje, ¿no? Y puede tener también un impacto importantísimo en las personas y en la construcción del mundo. Entonces también por eso es importante transformar el lenguaje gráfico, ¿no? El lenguaje en imágenes. Pero esto no nos lo están contando desde luego pues los medios desde Occidente, ¿no? Que por supuesto tienen una postura islamofóbica, que es histórica, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando les digo hay una intersección entre raza, clase, género? Aquí estoy poniendo género, no porque yo diga que género es sinónimo de sexo, ¿eh? No, no, no. Aquí hay un error que se ha estado manejando últimamente, que se maneja a capricho la categoría género, pero en realidad estamos hablando del sexo, o sea, un cuerpo sexuado, un cuerpo de mujer que es la base, ¿no? De la desigualdad, es decir, la significación, la carga simbólica en un cuerpo sexuado y desde luego la explotación de ese cuerpo sexuado. O sea, ¿qué se ha obtenido del cuerpo de las mujeres históricamente? Pues la reproducción de la vida y la fuerza de trabajo, ¿no? Pero hablo de género porque precisamente cuando hablamos de las categorías género, raza y clase, estamos hablando de pues los tres sistemas de poder que hacen entender la desigualdad en el mundo, que son el patriarcado, el colonialismo y el capitalismo. Entonces, por eso coloco como en esta misma dimensión, en esta misma línea, esas tres categorías, pero de ninguna manera podemos utilizar género como sinónimo de sexo. El sexo es, ¿no? Algo, es parte de la materialidad de los cuerpos sexuados, y el género es una categoría relacional que nos permite entender las desigualdades entre los hombres y las mujeres. Muy bien, ahora, ¿qué pasa cuando ya nos metemos como a la discusión, después de todo este panorama que vemos que son los cimientos de la desigualdad en el mundo? Resumido, porque por supuesto tendríamos que particularizar en el análisis. Cuando nos vamos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos que en el artículo 7 nos están diciendo que todas las personas somos iguales ante la ley, ¿no? O sea, el principio de igualdad es el principio regidor, el principio eje de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora, ¿qué pasa con, ya acercándonos más a la discusión sobre el derecho a la comunicación, antes de que se llamara derecho a la comunicación, tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 19, y por eso es que así se llama la organización internacional, ¿no? Que pues protege este derecho. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. Ahorita nos metemos en la discusión de cómo está en la ley, ¿no? Porque, híjole, es bastante cuestionable, ¿no? Esta parte de las opiniones, ¿o a qué nos referimos con las opiniones? Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, ¿sí? Pero ¿qué entendemos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del derecho a la libertad de expresión? Pues comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Pero esto es como importante, ¿no? O sea, fíjense, también dice asegurar el respeto a los derechos o la reputación de los demás.
la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública. O sea, fíjense cómo, a pesar de que estamos hablando de un marco de derechos humanos, tiene elementos bastante problemáticos, ¿no? Y que tendríamos que seguir trabajando en ellos. O sea, por ejemplo, nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones. Yo podría pensar que las mujeres son estúpidas por naturaleza, ¿no? Y es mi opinión. Entonces, ¿realmente estamos hablando de las opiniones personales o estamos hablando de las posiciones políticas? ¿O a qué nos referimos? ¿Se fijan cómo ahí hace falta más carnita en la discusión? ¿No? Ahora, esta cosa de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, pues también, ¿no? Yo puedo hacer como, puedo estigmatizar un grupo social históricamente desprotegido, o esta parte, el derecho a la reputación, pues acuérdense que justo Lidia Cacho, después de publicar Los demonios del Edén, recibe una demanda penal, ¿no? ¿Por parte de quién? De uno de los señalados, ¿no? En el libro. Y ella, bueno, además, claro, hubo complicidad de las autoridades, pero justo él lo que argumentaba es que con el libro habían dañado su reputación, o sea que había daño moral. Pero entonces, ¿cuál es la línea, cuál es la frontera, ¿no? Entre lo que debemos de informar y lo que debemos de trabajar desde el periodismo, ¿no? Y qué va a poner en orden como, perdón, en riesgo la reputación de las personas. Fíjense. O esto, la seguridad nacional, el orden público. O sea, entonces puede ser que las grandes empresas de telecomunicaciones, como Facebook, por ejemplo, pues justifique la venta de ciertas bases de datos, ¿no? Porque estamos hablando de seguridad nacional. Entonces, fíjense cómo hay, está este marco, pero hay muchas cosas que trabajar, ¿no? Dice ellas, en una ocasión escuché a un locutor enviar un saludo a un taxista y dijo, saludos a fulanito de tal que está trabajando sobre 4 morenas y trae una en la cajuela. Se estaba refiriendo a las llantas del taxi y a la llanta de repuesto, pero se entiende que trae trabajando a 4 mujeres morenas y trae una encerrada en la cajuela. Así es, ¿no? Es exactamente este ejemplo que pone ellas, pues es un ejemplo de misoginia y de racismo, por supuesto, ¿no? Pero entonces él podría decir, ah, pues es que yo estoy difundiendo, ¿no? Yo estoy como usando mi derecho a la libertad de expresión. Y si se fijan, sobre todo pongan mucha atención en plataformas sociodigitales como Facebook o Twitter, en donde la gente se avala como su discurso de odio a partir del derecho a del supuesto derecho a la libertad de expresión. Esto pone en riesgo los derechos de las audiencias, sin duda. Y es algo que tenemos que problematizar. Tenemos que entrarle a la discusión seriamente, ¿sí? Pero obviamente no se entra pues, porque hay intereses comerciales, ¿no? Importantísimos. Ahora, fíjense, en el artículo 20 de este mismo pacto se habla de que, bueno, va a estar prohibida la propaganda a favor de la guerra, pero entonces, pues imagínense, la mitad de las películas de Hollywood, pues estarían prohibidas, que forman parte de la propaganda de guerra, ¿no? Luego, toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituye incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley. Pues imagínense la portada que acabamos de ver de Charlie Hebdo con respecto al Islam, ¿no? O sea, hay fronteras ahí muy, muy delicadas, ¿no? Y que son utilizadas también en función de los intereses de los grupos políticos o económicos. Entonces aquí nos tenemos que colocar nosotros como personas comunicadoras, ¿no? Y entender cuál es nuestro papel. O sea, que aquí hay un papel muy fino entre una función muy específica que deberíamos tener. O sea, es pensar siempre en las audiencias, ¿no? Aquí también, bueno, en la Convención Internacional sobre la Eliminación de toda forma de discriminación racial, hablan de pues, la prohibición, ¿sí? O la ponderación de este discurso que promueva la superioridad racial o la intolerancia, ¿sí? Como delitos punibles. Fíjense cómo, pues eso tampoco está en el marco de la ley, ¿no? Entonces también es un tema que está pendiente. En el caso de la Constitución, ¿sí? Sabemos que con la reforma del 2011, que se conoce como principio pro persona, pues estamos hablando de que se prohíbe la discriminación y en algunos casos la discriminación en nuestro país pues puede ser punible, lo sabemos, ¿no? Entonces habla de pues toda esta discriminación motivada por el origen ético racional. Aquí fíjense cómo hay un error conceptual importantísimo, ¿sí? Y eso también es importante que pongamos atención, cómo habla del género, cuando aquí lo que tendría que decir más bien es sexo, no género,
Ya ven cómo es súper importantísimo que usemos las categorías adecuadamente, ¿no? Y así lo vamos a encontrar en varias leyes en nuestro país, porque se cree que género es sinónimo de sexo, y no. Ahí tendría que haber este sexo, ¿sí? Tendría que estar esa palabra. Pero habla de que está prohibida la discriminación y el principio regidor es el de la dignidad humana. Entonces, por supuesto, los medios de comunicación pues no están al margen de esto, ¿no? También tienen que pues, conducirse a partir de esto. Y cuando vemos la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, ¿sí? Estamos hablando de que se considera discriminación, de acuerdo al marco de la ley en nuestro país, la promoción del odio y la violencia a través de mensajes e imágenes en los medios de comunicación y la incitación al odio, la violencia, el rechazo, la burla, la injuria, la persecución o la exclusión. Entonces, pues pienso en, claro, algunos personajes existen desde antes de que existiera este marco jurídico, pero pienso en algunos personajes como la India María, ¿se acuerdan de este personaje de Marlena Velasco? Que bueno, a ver, evidentemente no es una historia de buenos y malos, posiblemente a la actriz que la creó, a Marlena Velasco, le pudo parecer muy gracioso, ¿verdad? Posiblemente no había una mala intención, por decirlo en términos muy llanos, pero desde luego que también esa representación de las mujeres indígenas era racista, por supuesto, y reafirmó un sistema de creencias en torno a las mujeres indígenas, por mucho que no hubiera malas intenciones por parte de la autora, entonces, o de la creadora, de la actriz. ¿Esto qué nos lleva? Pues a pensar que tiene que haber también una educación importantísima en quienes estamos creando mensajes, ¿sí? Es más fácil que desde nuestra condición como personas comunicadoras cambiemos el discurso a pensar que las demás personas van a reaccionar por sí solas. Claro, también está la educación para los medios, que ahorita hablaremos de ella, ¿sí? Luego está la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, que bueno, nos habla de todo esto, las modalidades de violencia, ¿no? Habla, ¿por qué menciono como toda esta parte? Pues porque está la CEDAW, la Convención Belém do Pará y demás instrumentos que nos hace entender, ¿verdad? Todo esto. Pero me quiero situar en esto, la misoginia. Son conductas de odio hacia la mujer y se manifiestan en actos violentos y crueles contra ella por el hecho de ser mujer. Entonces vean cómo aquí la categoría que nos ayuda a entender es sexo, ciertamente, ¿no? Porque estamos hablando de una carga simbólica negativa hacia las mujeres. Esto lo dice la Ley General de Acceso y también cuando caracteriza al Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, habla de los medios de comunicación y de la responsabilidad, por ejemplo, de la Secretaría de Gobernación en no permitir que circulen estos videos, estos materiales misóginos y que tiene que pues, sancionar de acuerdo con la ley. Ahora, si nos vamos a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, vamos a encontrar en todas estas secciones y capítulos, ¿no? Ciertamente, algo que les quiero mostrar ahora, rápido, voy a cambiar como de escenario. Nada más para que veamos un micrositio que nos va a ayudar bastante, ¿sí? Para ir como cerrando y entrando a la discusión. Ay, hermosa, mira, ¿me puedes otra vez dar chance de compartir mi pantalla, por favor? Listo. Mira, te voy a poner como confitriona para que tú también puedas ver. En esta. Hacer anfitriona. Y si quieres, tú ahí, donde aparece mi nombre, querida, donde aparece la camarita, ahí dale en más y te va a aparecer hacer coanfitriona. Y entonces así tú no pierdes como tu calidad de anfitriona y yo puedo ser coanfitriona y puedo compartir. Listo, perfecto. Muchas gracias. Muy bien, entonces, bueno, a ver, si nos vamos acá a este micrositio que se llama, bueno, es un micrositio del IFT que se llama Somos Audiencias, ¿de acuerdo? Entonces, cuando vemos aquí pues todas las pestañitas que tiene, justo cuando nos vamos a esto que dice derechos de las audiencias, vamos a encontrar que en el artículo 256 se establecen esos y en el 258, pues sabemos que se habla de las personas usuarias con alguna discapacidad, ¿no? Pero ahorita me quiero centrar en estos, ¿de acuerdo? O sea, se habla de
como primer derecho que tenemos que recibir contenidos que reflejen el pluralismo, pues en todas estas dimensiones en nuestro país, ¿sí? Luego, pues tenemos que también recibir programación en función de esta misma diversidad, ¿de acuerdo? Que, pues, digamos, ofrezcan distintas perspectivas para fortalecer la vida democrática de la sociedad. O sea, sé que suenan muy ilusorios y muy utópicos. O sea, ahorita vamos a problematizarlos, ¿no? Luego, aquí esto es muy importante, ¿no? Que los concesionarios se abstengan de transmitir publicidad o propaganda que sea presentada como información periodística o noticiosa, ¿no? Algo así como, bueno, de acuerdo a distintos estudios de una universidad en Estados Unidos, que nunca dicen cuál, ¿verdad? Se ha identificado que hay un incremento en el cáncer de la piel. Y recientemente, Nivea acaba de sacar un bloqueador solar, ¿sí me explico? O también lo que sí se llegó a hacer en algunas telenovelas, sobre todo en el periodo electoral del 2006, se metía propaganda a las telenovelas, ¿no? De repente ahí este remake que se hizo sobre la telenovela colombiana Betty la Fea, que acá lo hicieron en Televisa, pues de repente beneficiaba a cierto candidato, ¿no? Entonces, esto pues ya está prohibido en la ley. Ajá, que se repiten además, que se respeten, perdón, los horarios de los programas y que pues haya oportunidad de hacer pues, un control como parental, ¿no? Esto fue una discusión importante, sobre todo en torno a pues, la publicidad de comida chatarra o de ciertos productos en espacios infantiles, ¿no? Esto fue como también importante. Ahora, el derecho a ejercer la réplica en términos de la ley reglamentaria, por supuesto, ¿sí? Que se mantengan la misma calidad de niveles de audio y video durante la programación, incluidos los espacios publicitarios. Y bueno, aquí es donde podemos ver sobre todo esto que tiene que ver con género. En la presentación de los servicios de radiodifusión estará prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, ahí también se fijan, debe ser sexo, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales. Ahí también yo hubiera incluido más bien orientación sexual, no preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, ¿sí? Entonces, de toda la discusión, pues es el único, de acuerdo con la ley, que sitúa, ¿no? La Ley General de Telecomunicación y Radiodifusión sí tiene un apartado donde, que bueno, va en armonía con la Ley General de Salud en cuanto a la publicidad, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, anunciar productos milagro, ¿no? O que la publicidad no debe de contener estereotipos sexistas, pero bueno, sabemos que no es así, sabemos que la publicidad pues es como uno de los productos comunicativos que más encuentra los sesgos, ¿no? De hecho, por acá si nos vamos a la parte de estudios, digo, aprovecho para hacer el comercial, eh, yo hice por acá un estudio sobre la publicidad en nuestro país, pero bueno, acá lo pueden encontrar, pero además de todo eso, como apunte metodológico, a mí me parece que es muy importante que echemos ojo a las encuestas de contenidos, a las encuestas de consumo en medios, ¿sí? Es importantísimo que conozcamos a nuestras audiencias. Entonces aquí tenemos reportes, bueno, en este caso trimestrales, sobre qué consumen las niñas y los niños, ¿no? Qué consumen las personas adultas desagregada por sexo. Esto es muy importante, ¿no? Por ejemplo, este reporte trimestral de audiencias de radio y televisión con perspectiva de género. Digo, aquí hay un error metodológico en cuanto a lo que maneja el instituto, porque lo manejan nada más desagregado por sexo, y eso pues no es perspectiva de género en el estricto sentido, pero ya es un avance, ¿no? Para que sepamos pues cómo es la interacción de las audiencias. Esto es indispensable para comprender el consumo mediático, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, quería como compartirles esto para entonces ahora pues, presentarles esto que les decía yo, que era como una especie de estudio de caso, ¿no? Yo decía, bueno, digamos que ya hemos hablado como esta parte de la violencia, ¿no? Y que pues puede parecer que se trata de un ejercicio de censura, pero en realidad lo que nosotros queremos colocar es la problematización de estos elementos
pues llenos aparentemente de comicidad o que están presentes en la cultura y que sirven para prepararnos objetivamente para escuchar mensajes pues mucho más crueles en torno a las mujeres, ¿no? Quiero entonces que ahora escuchemos, perdón por el ejemplo que voy a poner, pero es súper necesario que lo escuchemos, ¿no? Ahí, otra vez puedo compartir, querida mía. Muy bien, bueno, voy a compartir mi pantalla. Una disculpa por lo que vamos a presenciar a continuación, pero les digo, es bien importante. Voy a parar mi video para que lo escuchemos, ¿vale? Lo van a reconocer seguramente. Contrario. Una emisión de Marcelino Perelló. Nos entendemos una puta pinche culera vez. La vida sin radio era mejor. La vida sin televisión era muchísimo mejor. La vida sin internet era infinitamente mejor. Y ya la vida sin Netflix era el paraíso. Ir al teatro era una cosa así excepcional, ¿no? Uy, vamos al teatro y te tenías que vestir para ir al teatro. A mí me tocó que no podías ir a Bellas Artes vestido de cualquier manera. ¿A ti también te llegó a tocar, Xavier? Claro. No, a Bellas Artes no ibas así de chanclas. Y entonces decían chascarrillos, se contaban historias, se discutía menos de política, ¿no? Y este mundo fantasioso del comercio y el poder y las finanzas estaba lejos y no preocupaba tanto, ¿no? Se hablaba de esas muchachas a las que les dices guapa y se ofenden. Y mandan al bote, por andar de piro. Pero es que en serio estamos construyendo un infierno, ¿eh? Sí. Pero a la otra chava que le metieron los dedos, pues depende quién y por dónde. ¿A cuál? Daphne. ¿No supiste? En Veracruz. Ajá. Exoneró a un juez al... ¿Cómo? Exoneró el juez a uno de los delincuentes. Supongo que la chava, pues, considero que la chava estaba muy buena y era... No, obviamente todo tiene, como dijo Isaac Newton, un límite. Obviamente, pues. Pero tampoco eso que dice Javier, que te metan los dedos es para armar un desmadre. No, sí, es un... Estamos mal. La violación implica necesariamente verga. Si no hay verga, no hay violación. O sea, con palos de escoba, dedos y vibradores, no hay violaciones. Hay una violación a la dignidad, si tú quieres. Esas hay de muchos tipos, ¿no? Igual que si te pasan en la cara con tierra de caballo. El delito de violación está bien especificado y no contempla ese tipo. Sí sucede, sobre todo con las viejas cuero y incluso la violación no hay para qué desgarrarse las vestiduras. Si les gusta, no te hagas pendeja. Hay mujeres, pero hay mujeres que solo han sentido un orgasmo cuando son violadas. Eso es algo registrado en la literatura especializada. Cuando no hay culpa, es decir, cuando te violan, entonces tú no tienes ninguna responsabilidad, te violaron, y entonces gozas, porque de otra manera, al estar gozando del pecado original, o sea, coger sigue siendo pecaminoso, no solo en la religión cristiana, sino en la configuración ideológica occidental. Y no me negarás que en los juegos sexuales está implícita la violencia, la violación, son frecuentes las prácticas del amarrar, spanking, comunes, pan de cada día. ¿No? ¿Qué? Es un acuerdo.
en llegar a ese tipo de prácticas, no que lo hagan, te caigan de improviso y te hagan... De acuerdo, pero quiero decir, esto de común acuerdo no hace más que remitir al hecho del el placer que conlleva el ser forzado, en particular el ser forzada, pero también para los hombres, pues. Y eso no quiere decir que no debe haber legislaciones al respecto. Y yo supongo que el meterlo el dedo, no sé por qué orificio a una mujer, debería ser penado por la ley, ¿no? Siempre y cuando esté claro que ella no quería. Porque, cuidado, porque la violación es la historia de, es que yo no quería. Bueno, supongo que algunas personas reconocen a este personaje, ¿no? Marcelino Perelló, que ya murió, ex profesor de la UNAM, y pues tenía un programa en Radio UNAM, ¿no? Donde en el 2017 pues compartió esas, esas declaraciones, ¿sí? Entonces, lo que yo quería resaltar con justo todo esto que aparentemente es inofensivo, era cómo nos va preparando como audiencias para este tipo de contenidos y que no nos parezcan ajenos, ¿me explico? O sea, va como generando crueldad en las personas, va generando procesos de naturalización de la violencia y entonces no nos cae de peso. O sea, hubo gente que defendió a ese individuo, ¿sí? Gente, bueno, además porque él vivió del mito de ser supuestamente integrante del movimiento del 68, cuando, bueno, el propio CNH lo desconoció, ¿no? El propio Consejo Nacional de Huelga, pero bueno, vivió de ese mito, ¿no? Y de sus privilegios al ser un hombre español, bueno, catalán, ¿no? Y ser parte del anarquismo y no sé qué, y vivió como un mito y se aprovechó de esos dividendos. Y entonces después volteó la situación, que ahorita es a lo que quiero llegar ya para cerrar mi exposición y entrar al debate, ¿no? A la estigmatización que se está haciendo del movimiento feminista y con esto de la defensa de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Bueno, voy antes al chat porque ya se está preguntando que cómo podrían servirles esos estudios de consumo. Bueno, pues les ayudarían para entender sus audiencias, ya. O sea, creo que sería como muy importante comprender cómo están interactuando las personas con los medios de comunicación. Eso también, por eso les digo que no tiene perspectiva de género en sí, esos estudios de audiencias que publica el IFT, pero bueno, sí los han llamado, lo que tienen es que están desagregados por sexo, pero nosotros sí desde la perspectiva de género, podríamos, por ejemplo, pensar en el papel también que juegan los medios de comunicación de acuerdo con la propia normatividad de género. Es decir, ¿por qué las mujeres, verdad? Posiblemente estoy como poniendo un ejemplo hipotético, ¿no? Son quienes consumen más radio de entre 10 de la mañana a 1 de la tarde. Bueno, pues porque están en friega, ¿no? Con la división sexual del trabajo, el trabajo doméstico, es la hora en la que los niños, las niñas están en la escuela, en la que a lo mejor van al mercado y están preparando la comida, ¿sí? También nos ayuda a entender que la televisión sigue siendo el medio de comunicación con mayor, pues no sé si impacto, porque eso tendríamos que hacer otro estudio, pero sí con la mayor presencia. Es decir, el segundo lugar son los medios digitales, pero la primera sigue siendo la televisión y sigue siendo la televisión abierta. Entonces también comprender cuáles son esos medios con mayor presencia nos ayuda a entender los mensajes que están recibiendo las audiencias y cómo las van a significar, ¿no? Y cómo, por ejemplo, incluso en plataformas de streaming como Netflix, pues nos siguen contando historias de ricos, nos siguen contando historias que van colonizando y reafirmando todos estos tres sistemas de poder que mencionábamos al inicio, ¿no? Entonces, un elemento clave metodológico para promover los derechos de las audiencias es conocerla a las audiencias, es entender su interacción, ¿no? Entonces, estos estudios como punto de partida pues, nos podrían servir, ¿no? Para más o menos aproximarnos. Son evidentemente estudios nacionales y pues en este caso las redes comunitarias pues tendrían que sumar a esas aproximaciones pues un estudio muy como particular, ¿no? Muy situado a partir de la comunidad que está escuchando la radio, ¿no? Que interactúa con la radio. Pero es bien importante conocer a las audiencias, bien importante. Pero bueno, o sea, a ver, el marco de la ley es un referente. Por supuesto que, bueno, hay que
acotarnos en términos de la legalidad, pero también hay que entender que es una pincelada de una discusión que es mucho más profunda, ¿no? O sea, ¿qué habla? ¿Está prohibida la discriminación? Pues sí, pero ¿cómo hemos aprendido a discriminar? ¿O cómo le vamos a hacer para que los medios de comunicación pues contribuyan a una percepción del mundo mucho más plural, pero que tampoco sea un ejercicio forzado, como estas cuotas de inclusión, ¿verdad? Que vemos en todos lados. Gracias a ti, Jazz, por preguntar. O sea, pienso, por ejemplo, en esta declaración que hizo Salma Hayek hace poco, en donde hablaba de qué sintió ella cuando vio su piel morena en un traje, ¿no? De heroína. Pues, o sea, a ver, puede ser, está chido, a lo mejor sí, lo sintió, a lo mejor solo es promoción para su película, no lo sé, pero la realidad es que, pues en Estados Unidos seguimos viendo ataques racistas, ¿no? Basados en la supremacía blanca. ¿Y qué tanto está colaborando una simple película presentando a superhéroes y no pues anclado a partir de la realidad? O sea, no está presentando a gente desde la cotidianidad, ¿me explico? Entonces, a ver, no es nada más soltar un mensaje así con calzador y mira, la inclusión, porque pues en realidad también ahí hay plan con maña, ¿no? Y es pues nichos de consumo. O sea, yo incluyo el trabajo de la representación, los medios, las industrias mediáticas, pues no lo ven como con este afán de incluir a la diversidad de las personas y respetar su dignidad, sino más bien que pues también esas personas van a ser consumidoras, ¿no? Y pues bueno, vamos a ver personajes que, o no sé, entonces, por ejemplo, las personas que son protagonistas, pues nunca vamos a ver una persona pobre. Y van a decir, bueno, pero ¿y las telenovelas? Sí, pero hay una transformación. ¿Y cómo se transforman, por ejemplo, las mujeres empobrecidas? Pues casándose con el rico, ¿no? O en el caso, ¿se acuerdan de esa telenovela Simplemente María? ¿Qué pasa con ella? Una mujer indígena que emigra a la ciudad y que se vuelve diseñadora de modas, ¿no? Y rica, o sea, pasa por un proceso de blanqueamiento. Pero vean qué pasó, por ejemplo, con Yalitza Aparicio. Ese es un caso, un estudio de caso, de verdad que tendríamos que recuperar. Es muy interesante porque creo, ¿no? Que a pesar de estos esfuerzos por blanquearla, ya ven que hasta en Vogue sale, ¿no? Y no sé qué más revistas, ¿no? Como con ropa de diseñador, pero aún así, o sea, hay mucho rechazo hacia ella, porque somos una sociedad altamente racista y misógina, ¿sí? Entonces, vean, por eso hablábamos de intersecciones y cómo interactuamos las audiencias, ¿no? A partir de eso. Entonces, mucha atención con estas falaces métodos de inclusión que pues en realidad no están como ayudando mucho, ¿no? Entonces, bueno, nada más para finalizar, porque ya me comí el tiempo, una disculpa, voy a traer como más para que reflexionáramos, pero bueno, o sea, quiero como ir pensando justo en el paradigma de la educación para los medios. Me gusta mucho como esta definición que presentaron los profesores Mercedes Charles y Guillermo Orozco, que son conocedores en el tema, y que, bueno, ellos, pues eso, sitúan que se puede hablar como de educación para los medios, educomunicación, ¿no? Alfabetización, o sea, ha recibido como distintos nombres, pero básicamente, digamos que los propósitos es contrarrestar la influencia de la televisión en los receptores. En este caso hablan de la televisión porque sobre todo hay que recordar el papel histórico de la televisión en América Latina, sobre todo por los formatos que se utilizaron, ¿no? Como las telenovelas o los noticiarios. Entonces, es contrarrestar esa influencia, ¿no? Es además buscar responder al reto tecnológico que implican los modernos medios de comunicación electrónicos. En ese sentido, pues la brecha digital, ¿no? Y concretamente la brecha digital de género, que tiene que ver sí con el acceso a Internet, pero también con la apropiación tecnológica que hacemos de los dispositivos. Eh, la otra es también aprender a través de los medios, ¿no? O sea, el aprovechamiento de los medios de comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, que puede ser desde las telesecundarias hasta el cine debate, por ejemplo, ¿no? En las aulas. Y pues también hay como intereses importantes en cuanto al análisis semántico y semiológico de los textos visuales y auditivos, ¿no? O sea, el impacto que tienen a nivel simbólico, pero pues como verán, estas aproximaciones pues se quedan en realidad cortas porque tendríamos que pensar pues como en otras dimensiones, ¿no? Y bueno, en este sentido, yo quiero mostrarles justo parte de la estigmatización que hay
con respecto al feminismo. Yo les ponía el ejemplo de Marcelino Perello, pues para que vieran que no nada más es a través de las imágenes, ¿no? O sea, él habla, estamos haciendo un infierno porque o sea, meterle los dedos a una mujer no es para tanto, ¿no? Disfrutan la violación, pero vean, podemos encontrar también este tipo de mensajes, ¿no? En Facebook, ¿verdad? Es hora de aumentar los casos de feminicidio, o sea, este discurso que sí lo podemos considerar como discurso de odio en torno a todos estos tratados que revisamos y que atentan contra la dignidad y el derecho a la comunicación, ¿no? Pues esto, ¿no? Que vemos que es aberrante, ¿no? Esta como banalización que hay del movimiento feminista. Estoy indignado. En todos los medios de comunicación lo dicen, lo repiten a diario y la pinche gente no entiende. Que no usen bolsas de plástico. El cuerpo de una menor de entre 7 y 9 años es hallado dentro de una bolsa de plástico, ¿no? Entonces entramos a este proceso de basurización de las mujeres, ¿no? O esto que les decía, estos mensajes sobre el movimiento feminista, lo que pasó fue que esta pequeña que está acá llorando se perdió y entonces esta chica se perdió en una marcha en Querétaro. Entonces esta chica pues la cuidó en lo que encontraban a su madre, ¿no? Y es lo que comenta la madre de la pequeña. Porque además en los comentarios de esta imagen se puede ver que empiezan a decir que la niña estaba llorando porque estaba desnuda del torso y la mamá la estaba obligando a estar como ella, ¿no? Con el torso desnudo, cuando en realidad la niña trae un top pequeño y pues obviamente una niña perdida pues va a estar llorando. Entonces es muy fácil alterar, ¿no? Una imagen, un audio. ¿Qué pasa también como con estas formas extremas de violencia? Y se acuerdan de ese tipo, Johnny Scutia, ¿no? Que una internauta usuaria de, ¿cómo se llama esta? Spotify, ¿no? Se da cuenta del contenido de sus canciones y entonces este cuate ya dice, ¿no? Me están silenciando en la red. ¿Se fijan? O sea, ya, a ver, por eso yo ponía sobre la mesa, ¿no? Hay una delgada frontera entre la libertad de expresión y el discurso de odio. Y más bien, lo que estamos apostando desde la perspectiva de derechos humanos y feminista es que haya autorregulación. No estamos hablando de censura, ¿no? Sino que estamos hablando de autorregulación. Y entonces, bueno, yo diseñé esta propuesta de educación para los niños con perspectiva de género, que les decía yo, sí es importante que las personas que estamos comunicando cambiemos nuestro discurso, pero también es importante hacer un trabajo con las audiencias, en el marco de los derechos y también de un trabajo que es más político y ético. Entonces, bueno, yo defino la educación para los medios con perspectiva feminista de género como una serie de procesos internos y externos, individuales y colectivos, que permitirá a quienes los experimenten comprender el papel que juegan los medios masivos de comunicación como extensión ideológica del sistema patriarcal. A través de estos procesos, las personas participantes aprenderán a analizar el discurso mediático e identificarán la reproducción de estereotipos de género, sesgos de sexismo, misoginia, machismo. Asimismo, las personas participantes tendrán la posibilidad de crear productos comunicativos y contenidos libres de sesgos de género que resignifiquen los roles y el valor de las mujeres y los hombres en las distintas sociedades. Además, la educación para los medios con perspectiva de género feminista motivará a las personas participantes a generar proyectos que promuevan el empoderamiento de las mujeres y las niñas, ¿sí? Entonces, o sea, también las personas que estamos detrás, que estamos haciendo productos comunicativos, que estamos desde los medios, pues también necesitamos formarnos, también estamos educación para los medios. Y bueno, pues aquí sí hay personas que estudiaron comunicación, saben perfectamente que no recibimos formación en esta materia, ¿no? Entonces, bueno, son como algunas ideas que yo quería poner sobre la mesa. En resumidas cuentas, es entender que hay una trayectoria histórica y política del derecho a la comunicación que comienza con la discusión de los derechos humanos y las graves violaciones que se fueron definiendo en el marco de la ley a partir de pactos, ¿no? Convenciones, y que en nuestro país, pues claro, el Estado mexicano ha asumido esos compromisos, que hay un marco que desafortunadamente no es vinculante o punible, y digo desafortunadamente no porque yo busque una cultura de persecución, pero me parece que sí necesitamos referentes de justicia. Y en lugar de criminalizar a tantas personas que son comunicadoras comunitarias, ¿verdad? Comunicadoras indígenas, pues más bien tendríamos que, pues, multar a quienes sí están poniendo en riesgo la dignidad de las personas, ¿me explico? Necesitamos esos casos de justicia.
vean cómo han estado en el marco por encima de la ley. Pienso en el caso de lo que sucedió el año pasado con una entrevista que hizo Javier Alatorre a Hugo López-Gatell en plena pandemia, en un momento muy crítico de la pandemia, y en donde Televisión Azteca abiertamente dijo, no hay, lanzamos el mensaje de que se desobedezca a la autoridad. Y díganme si algo pasó, ¿no? Y en cambio sabemos que ejercer el periodismo es una actividad de riesgo, en fin, ¿no? O sea, entender que sí necesitamos casos de justicia y, pues, sobre todo, tener esta perspectiva crítica, feminista, y una perspectiva, pues, que critique todas estas formas de dominación, ¿no? Que son racistas, clasistas. Entonces, pues, era más o menos lo que quería compartir con ustedes y, pues, creo que podríamos entrar tal vez en un diálogo, ¿no? Alguien que externara sus dudas o que tal vez desde su experiencia nos pudiera compartir algo. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel, por esta ilustrativa charla y sobre todo que realmente tenemos que estar haciendo una observación permanente de de las narrativas que construyen los medios de comunicación sobre la violencia machista, sobre los feminicidios, sobre la protesta feminista, en fin, sobre el discurso publicitario, ¿no? Tanto lo que se transmite por la radio y por la televisión, y bueno, redes sociales ni se diga, pero como lo establece la ley, el derecho en las audiencias solo está especificado para la radiodifusión, ¿no? No hay nada en redes sociales, ni en las plataformas en estas nuevas multinacionales de industrias culturales como Amazon, Netflix, Disney. Esto queda fuera de la ley, ¿no? Entonces, la legislación pues es muy acotada y además pues nos falta todavía un observatorio que esté al pendiente de estos discursos en radio y televisión, pero también en prensa, ¿no? Entonces, falta mucho por hacer, que no es hacer censura, simplemente que los medios, que los concesionarios conozcan a qué se refiere el derecho a las audiencias y que realmente cuando hayan quejas por parte del auditorio de cómo se revictimizó a una víctima de feminicidio, de violación o de su vida privada, como hemos tenido innumerables ejemplos de cómo revictimizan todavía ya el dolor, pues todavía no hay sanciones ni los medios han hecho lo que corresponde. Entonces, bueno, sin restar más tiempo para este debate, preguntas y respuestas, pues yo abro el micrófono a quienes quieran pues comentar algo o manifestar alguna duda y bueno, pues acá para que también nos lo responda Raquel Ramírez. Gracias. Porque en el chat ya, bueno, ya dimos como respuesta a alguna de las inquietudes. Va, Citlali, gracias, de Tierra y Libertad. Sí, déjame. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, son tardes todavía, aunque ya oscureció. Yo les quiero compartir una, pues no es anécdota, recién empezaba el IFETEL a hablar esto sobre el derecho a las audiencias. Creo que fue por el 2014. Y entonces estábamos invitados todos no sé si ya teníamos la concesión nosotros, pero eran alrededor de un auditorio, seríamos unas 80 radios. Somos la única radio comunitaria acá en el estado de Nuevo León. Entonces, los expositores oponentes estaban hablando sobre lo que estaba prohibido de enviar los infomerciales y disfrazarlos como publicidad y que no poner cintillas y sobre el respeto a las audiencias y todo esto. Y entonces fue casi como si se hubieran puesto de acuerdo todas las radios, bueno, excepto una servidora y el compañero que estábamos, que se iban a amparar porque no les parecía correcto eso, que les empezaran a coartar su libertad de expresión y más esto de los programas que pudieran ser ofensivos para las mujeres. Entonces esto les indignó mucho, incluyendo, claro, había mujeres y
pero me sorprendió mucho saber esta indignación que les causó estas prohibiciones sobre lo que iba a venir, que ya después se suspendió esto de del derecho de las audiencias, estas pláticas que iban a ir en otros estados, pero cómo están bastante fuertes, muy unidos pues para hacer valer los derechos de las televisoras o las radiodifusoras comerciales, porque quienes hemos escuchado algunos programas o la mayoría de los programas nos podemos dar cuenta lo que decía Raquel, cómo pues el lenguaje que utilizan, cómo los medios de comunicación formamos muchas veces el pensamiento de las personas y por eso la sociedad está así, ¿no? La forma en que se refieren hacia las mujeres, la forma en que nos hablan o simplemente la mirada, quienes somos mujeres y hemos sentido esas miradas de acoso con la simple mirada, yo poder tener una idea de lo que es el acoso, pero esto del derecho a las audiencias, ya no sé, Raquel, Mirel, si el IFT lo siguió dando, porque no recuerdo, creo que causó mucho molestia en las radios comerciales, esto de los derechos a las audiencias y se suspendió porque iban a empezar en Nuevo León y yo sí acudí a esa reunión, pero como les comento, la mayoría estaba hablando que se iban a amparar. Ese era mi comentario de lo que me tocó y me sorprendí mucho ver esa molestia. Gracias. Gracias. Isla, pues es que corresponde a o sea, como apoyar los intereses pues comerciales de los medios, ¿no? O sea, sí tenemos en algunos medios públicos, en la gran mayoría, incluso en la radio, defensorías de las audiencias, ¿no? Pero hasta ahora no hay un solo medio privado, concesionario, que haya implementado esta figura de los derechos de las audiencias. Y tiene que ver ciertamente pues porque hay intereses comerciales. El único medio que puso como una unidad de género, pero en realidad tiene que ver con lo laboral, fue Televisión Azteca, ¿no? Y aún así, bueno, pues no sé cómo esté operando esa unidad, porque pues yo, o sea, vaya, lo que quiero decir es que la violencia en los medios, pues no solamente implica lo que representan o lo que reproducen, sino también cómo está internamente ese medio, ¿no? Esto que tú dices, el acoso, el hostigamiento laboral, el acoso laboral, la misoginia, el machismo, todas esas expresiones, pues imagínense lo que ocurre como industria, ¿no? Al interior de los medios. Entonces, pues tiene que ver con eso. Y como, pues sí, desafortunadamente el Estado sigue siendo capitalista, pues no va a haber como este interés, ¿no? En trabajar desde la regulación, la autorregulación de los medios de comunicación. Es una batalla de pues, sostenerse como está el mundo casi perdida. Por eso es importante que trabajemos. Con esto no quiero decir, no quiero mal explicarme, ¿no? Que no sigamos como organizándonos, ¿no? O seguir como señalando al Estado, ¿no? Como el responsable, el garante de nuestros derechos. Pero lo que estoy diciendo es que sí tengamos una mirada como muy realista de las cosas para poder transformarlas. Ahora, hay algunos ejemplos en América Latina que a mí me parecen muy dignos, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en una telenovela que se transmitió en Nicaragua hace algunos años, que se llamó Sexto Sentido, y que, bueno, la coprodujo el gobierno de Nicaragua junto con una organización que se llama Puntos de Encuentro en ese país. Y pues bueno, la telenovela hablaba de la ley de violencia contra las mujeres, hablaba de diversidad sexual, hablaba de educación sexual entre la juventud. O sea, fue un experimento bastante interesante de un formato que sabemos que tiene una presencia importante en América Latina y que cambiaba más bien el discurso, ¿no? El contenido, vaya. Fue interesante. Entonces yo pienso, bueno, pues qué interesante sería que las telenovelas abordaran, ¿no? Desde otro lugar los temas, por ejemplo. ¿Sabes? Hacerlo como más tipo hormiga, robo hormiga, o sea, como poco a poco, y no que fuera así como ¿no? O sea, pero desafortunadamente, pues no hay voluntad política y no hay todavía mecanismos que obliguen a los concesionarios, eso es una realidad. Y es un tema que pareciera que estamos abordando en los años 70, ¿no? O sea, pareciera que estamos en el mismo momento. No puede ser. Entonces, pues sí, seguramente iban a buscar una forma de amparo, pero además ni lo necesitaban porque hay pues como omisiones en la ley, ¿no? Mira, ¿quieres decir algo, verdad?
Ah, sí, no sé si te refieras, Citlali, a cuando está en lo de la reforma al artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, en donde se le quitaba la facultad al IFT para redactar definir los lineamientos en materia de derechos de las audiencias. La reforma constituía en que esos lineamientos iban a ser, se le iban a otorgar a las radios, a los concesionarios de radio y televisión, ¿no? Y entonces esto violaba el principio de reserva de ley, y ahí fue cuando, pues se ganó el amparo, creo. Yo no sé si a eso te referías, Citlali. Sí, creo que fue eso, fue hace ya pues más de 6 años, algo así, pero sí me suena mucho lo que estás comentando, Miguel. Creo que fue por eso. Ajá. Sí, pero finalmente sí se logró rescatar que esos lineamientos los debe emitir el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Pero es como esos códigos de ética que muchas veces no se cumplen. Vaya, Sí. está en ti como persona cumplirlos o no acatarlos. No son punitivos. Uh-huh. Exactamente. Ujú. Nos estaba pidiendo la palabra Yasmín de Enesa Radio. No sé si estás ahí. Hola, hola. Hola. Ok, bueno, tengo 3 puntos. El primero de ellos es que las áreas de defensoría de audiencias en los medios, al menos mexicanos, que es lo que yo conozco, sí se ha visto más que nada en radio, por ejemplo, en Radio Educación, en las radios universitarias, Radio UNAM, Radio UAM, y también en el Instituto Mexicano de la Radio. Hay, por ejemplo, en Canal 11 y en Canal 22, también hay una área de defensoría de audiencias. Aunque en este caso, aunque por ejemplo en las estaciones de IMER he escuchado el hecho de que llama defensoría de género y di lo que te molestó que dijo el locutor, pero no sé si realmente funciona así. O sea, llegan y le dicen, fulanita de tal, tú dijiste esto, y si tuvo algún tipo de repercusión o solo es un llamamiento de atención. Esa es una duda. Y bueno, con respecto a la actual ley de telecomunicaciones y radiodifusión, el anterior, que era Ley Federal de Radio y Televisión, sí existía una parte dedicada a hablar como sobre los contenidos, cómo debía de ser el lenguaje, que se iba a priorizar la lengua que hablábamos la mayoría de los mexicanos, se iba a priorizar la cultura, y es algo de lo que está carente en la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Ahora bien, difiero con Mireli cuando dice que el Instituto Federal de Telecomunicaciones tendría que establecer esos criterios o alineamientos. No, porque yo creo que deberían de estar en la ley, y más que hacerlos este órgano, este instituto, que lo único que se está dedicando es a administrar el espectro radioeléctrico. Yo creo que no tendría por qué meter la mano en los contenidos. Creo que tendría que ser a lo mejor una ley adicional como las que ha propuesto Aimee Vega, una ley más orientada hacia la defensoría del derecho a la comunicación. Y bueno, finalmente a mí, en lo personal, nosotros estamos en Nesa, en el municipio de Nezahualcóyotl, y no sé si nos pudieras comentar, Raquel, de qué manera se puede llevar esta defensoría de audiencias en un caso práctico a una estación comunitaria como la nuestra. Gracias. Voy a hacer una precisión. No es que yo diga que el IFT lo deba de definir los lineamientos, sino eso ya estaba en la legislación, y en ese artículo, que es el 256, los concesionarios fueron los que decidieron que el IFT no tendría que emitir los lineamientos, pero no es algo que yo diga o que el IFT lo tenga que hacer, sino eso ya había quedado en la legislación del 2014, ¿no? Bueno, ahora,
¿quién tendría que emitir los lineamientos? Bueno, ahí sí es una perspectiva que comparto contigo, que sí, o sea, los lineamientos no solo deberían depender del Instituto Federal de Telecomunicaciones, sino armar un cuerpo colegiado donde participen igual las radios comunitarias, las radios indígenas, ¿no? O sea, que sea amplio, pero que sí quede, que sí prevalezca como el sentido social de lo que queremos para el derecho de las audiencias, pero era esa precisión nada más que quería hacer. Gracias, Jazz, y no sé si Raquel quieras responder. Sí, bueno, justo yo iba a decir esto que tú situabas como esto que preguntaba Citlali, ¿no? Y que pues básicamente no cambió, pero bueno, pues volvemos a lo mismo, o sea, si hay como una presión del capital sobre el Estado, pues poco podremos avanzar, ¿no? Y más en un medio tan lucrativo como son las industrias mediáticas. Ahora, ¿cómo podemos incorporar una defensoría? Pues definitivamente ya vimos que hay limitaciones importantes en el marco de la ley, lo que yo les decía, ¿no? Miren, quiero poner un ejemplo que bueno, nos lleva como a pensar de manera más elocuente esto, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado sobre la plataforma de acción de Beijing, ¿no? Y que en el capítulo J, ya sabemos, es ahí donde se habla de los medios de comunicación, ¿no? Pero bueno, quiero compartir rapidísimo. Okay, aquí está, ¿no? Y sabemos que son los 12 capítulos de la plataforma de acción de Beijing, que está la mujer y los medios de difusión, ¿no? Entonces, digamos que la clave con la plataforma de acción de Beijing es que nos dice lo que tenemos que hacer medios de comunicación, el Estado, las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Es como un checklist de algunas ideas que evidentemente no es que sea como algo que tengamos que seguir al pie de la letra, porque también sin duda se adecua en función del contexto, pero lo que, por ejemplo, pienso es cómo nos podemos articular con otras esferas otros capítulos de la plataforma de acción de Beijing. A ver, esto nos demanda mucha creatividad, ¿no? Fíjense en el capítulo de la niña, ¿ah? Esta parte. Las niñas suelen ser consideradas inferiores y se les enseña a ponerse siempre en último lugar, con lo que se les quita el sentido de su propia dignidad. Fíjense, esta parte a mí me es demoledora. Las niñas suelen ser consideradas inferiores y se les enseña a ponerse siempre en último lugar. ¿Sí? ¿Cómo es que las niñas, bueno, las mujeres que somos ahora, pues las niñas que fuimos, aprendimos a ponernos en último lugar? Porque aquí no estamos mintiendo. O sea, es algo que no vamos a poder medir con una encuesta. Pero, o sea, bueno, sí la podemos medir porque las niñas tienen menos escolaridad, ¿no? Menos acceso a la salud. La violencia sexual les pega particularmente a las niñas. El matrimonio infantil forzado, que en realidad yo diría que eso es trata de personas, ¿no? Pero se fijan, o sea, ahí lo que tenemos que hacer, estoy poniendo este ejemplo para que entendamos que tenemos que articular con todo el marco de derechos humanos, ¿sí? Tenemos que leer la plataforma Acción de Beijing, necesitamos recuperar la CEDAW, necesitamos recuperar la Belém do Pará, pero miren, si igual nos vamos a, porque luego también hay confusiones, nos tenemos que ir a la raíz. Para esto necesitamos una visión justo eso, radical, ¿sí? Este ejemplo lo pongo yo también porque me parece que es ilustrador, ¿no? La CEDAW, que es la Carta Magna, que insisto, yo no me estoy casando con los organismos internacionales porque entiendo cuáles son sus limitaciones e intereses. Pero esta, que es la Carta Magna, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, ¿no? Que sustenta la CEDAW, que es la convención. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Así muy pequeño. Vámonos ahí, al artículo 6, ¿no? Fíjense. Bueno, todo esto habla justo de la discriminación contra la mujer, pero fíjense, aquí sí se habla de tratar a toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo. ¿Se vean cómo aquí sí se utiliza la palabra sexo? Y entonces, ¿por qué demonios se utiliza género si eso genera confusión? Bueno, en el artículo 6, por ejemplo, aquí nos está diciendo los estados parte tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer. Entonces, o sea, seguramente han escuchado este debate de, ay, pero es que sí, la prostitución es un trabajo, no sé qué, desde el feminismo.
aquí está la prueba. La Carta Magna de los Derechos Humanos de las Mujeres, impulsada por el feminismo, nos está diciendo que es responsabilidad del Estado abolir la explotación sexual de las mujeres y las niñas, cual sea su forma. Uh-huh. ¿Por qué pongo estos ejemplos? Una vez más, porque hay que ir a la raíz. ¿Queremos realmente trabajar desde una perspectiva seria, comprometida? Tenemos que ir a la raíz del feminismo. Tenemos que estudiarlo, tenemos que comprender de qué va la discusión, cuál es su agenda, cuáles son sus objetivos. Y en función de eso organizarnos, ¿sí? También estoy, bueno, de ella y Denise se acordarán cuando revisamos el texto de Amelia Valcárcel, donde nos dice que el feminismo consiste al menos en 4 cosas, ¿no? La primera, una teoría que nos ha de decir cómo problematizar las cosas y cómo nombrarlas, ¿no? Y nos da una idea de qué es lo que está pasando. La segunda es una agenda. ¿Cuál es la agenda del feminismo? Pues los derechos humanos de las mujeres y las niñas, por eso hay que estudiarlos, ¿no? Y la otra es, bueno, necesitamos un grupo que se comprometa a materializar esa agenda. Y por último, acciones parcialmente dirigidas. O sea, nos está diciendo, a ver, necesitamos una teoría, esa ya la tenemos, necesitamos una agenda, que son los derechos humanos, necesitamos un grupo que se comprometa a materializarlos. Ahí está el movimiento, en su base, ¿no? Y en todos los escaños o los lugares que vamos ocupando, ¿no? En las redes comunitarias, en la academia, en los espacios de toma de decisiones, en el activismo, desde la base, ¿no? En fin. Y por último, acciones parcialmente dirigidas o dirigidas. O sea, esto quiere decir que tenemos que trabajar en función de lo que tengamos a la mano, ¿no? A partir de nuestro contexto. Entonces yo diría que para verdaderamente pensar en implementar una defensoría de las audiencias que trabaje desde el feminismo, un número uno es eso, estudiarlo y encontrar la raíz del feminismo. Estudiarlo, comprenderlo, ¿no? Porque además pensemos, esto nos lo dice Olga Bustos Romero, bueno, ya es una maestra que murió en el 2013, pero lo que ella nos dice es que, a ver, la constante exposición de las audiencias a contenidos violentos lo que hace es que lleva a naturalizar la violencia, ¿no? Y además a insensibilizarla. Por eso yo ponía este video de este señor horrible, ¿no? Y sí, pues me atrevo a usarlo en esas palabras porque para mí no tiene otro calificativo, este señor tan violento como Marcelino Perelló, y que quedó eso pues prácticamente impune, ¿sí? Pero ¿por qué había gente que lo defendía? Entonces ciertamente no alcanzamos a comprender las implicaciones de este tipo de mensajes, de discursos, ¿no? Entonces es estudiar el feminismo, es entender que hay una articulación, que si estamos hablando de que el feminismo tiene como raíz, como esencia, la abolición de cualquier forma de explotación de las mujeres, pues entonces no nos podemos aliar con agentes políticos que estén, pues, digamos, promoviendo cosas que son contrarias a los derechos humanos de las mujeres, ¿no? O sea, pienso en plataformas como la de OnlyFans, ¿no? Que sabemos que pues, habían lanzado como un cambio que tenía que ver con no permitir que se subieran contenidos con menores de edad o pues con, digamos, simulaciones con menores de edad, ¿no? O contenido sexualmente explícito. Pero ¿qué pasó? Pues que se arrepintió porque es una empresa. Y entonces el hecho de ya no presentar este contenido, ¿qué iba a generar? Pues que ya no tuvieran tantos usuarios, ¿no? O sea, iba a generar una pérdida económica. Entonces, ¿cómo nos podemos aliar con una empresa así, verdad? O cómo podemos ir por la vía hablando de trabajo sexual cuando en realidad sabemos que es una de las formas más crueles de violencia contra las mujeres y las niñas. Y que una vez más, ¿cuál es la frontera entre la trata y la prostitución? ¿No? Entonces digo, es meternos en la discusión. Y además, otra cosa es hacer alianzas entre nosotras, ¿no? O sea, también tenemos que poner a discusión nuestra propia misoginia y pues el desprecio que sentimos por otras mujeres, porque así nos configura el patriarcado, ¿no? Y es como, mira, esta, pues no la voy a apoyar, ¿no? ¿Por qué? Pues me cae gorda, porque es más joven, porque tiene a lo mejor una posición que yo deseo, ¿no? Porque está más guapa, o sea, no sé, de verdad a veces la misoginia nos lleva a despreciarnos por cosas que parecerían risibles, ¿no? Nimiedades, pero ahí está. Entonces necesitamos también sanar esa herida patriarcal que poseemos las mujeres para hacer alianzas, porque hay que entender que finalmente eso es lo que, vaya,
si se perpetúa este tipo de discurso misógino, pues nos va a afectar a todas, no nada más a algunas, va contra todas. Entonces sí, puede haber como muchas propuestas académicas, ¿no? Esto que mencionaba ya, y no sé qué, pero yo más bien, o sea, sumado a eso, sí invitaría a que pensáramos que tenemos que hacer transformaciones genuinas en nosotras, en cambiar nuestra forma de ver el mundo, en aprender a hacer alianzas con las otras, desde el respeto, desde la solidaridad, ¿no? Y que necesitamos estudiar feminismo, que ya es hora de que perdamos el miedo al feminismo, ¿no? Estamos en el siglo XXI y todavía sigue siendo un tema como tabú, y bueno, pues estas confusiones, ¿no? Si se fijan, las mujeres siempre tenemos que ceder y se le exige al feminismo que sea el movimiento que arregle todas las causas, y no, el feminismo está para las mujeres y por las mujeres. Creo que eso sería en realidad más como un posicionamiento más radical, ¿sabes? Sobre cómo realmente podríamos hacer este trabajo con las audiencias. Si no comprendemos de qué va esa discusión, pues no vamos a avanzar como mucho, diría yo, ¿no? Estás poniendo como un documento en el chat, ¿no, querida Miri? Sí, puse los lineamientos. Finalmente, los lineamientos de los derechos de las audiencias que ya publicó el Instituto Federal de Telecomunicaciones después de esta pelea entre los concesionarios que querían autorregularse, ¿no? Que nadie les dijera cómo se tienen que autorregular. Bueno, al final de cuentas se ganó esa batalla de que pues, sea el Instituto Federal de Telecomunicaciones que lo sea, ¿no? Entonces yo los coloco ahí. Acá se está dando ya un taller del derecho a las audiencias con la defensora del sistema de radiodifusión público, Beatriz Solís, está dando este taller a las radios comunitarias indígenas de Marco Social, justamente pues para explicar el marco teórico, esto que tú lo reforzaste ahora desde la perspectiva de género, de lo que se ha hecho en los tratados internacionales, ¿no? Lo que tendría que armonizarse, los lineamientos, la ley, ¿no? Que todavía falta un poco hacer esta conjunción de los marcos internacionales, de los marcos de mexicanos, pero también es importante la participación de las radios, ¿no? Y eso, no, aquí quiero compartirles un mensaje de Yasmín. Dice, un factor clave para atender y combatir este tipo de mensajes es la formación con perspectiva de género y recalcar que no es un tema de mujeres o dirigido a las mujeres. Al contrario, es necesario que todas y todos los que formamos parte de un medio de comunicación podamos comprender, asimilarlo e integrarlo en nuestros contenidos y en la manera en la que nos comunicamos. Sí, totalmente de acuerdo, no es algo que sea exclusivamente de mujeres, sino hace falta como hacer pues es como mucho trabajo de intervención entre los hombres, ¿no? O sea, porque una ya puede estar autoconvencida de que una tiene que trabajar sus propios discursos machistas, clasistas, misóginos, ¿no? O sea, pero el trabajo que queda por hacer con las radios comunitarias indígenas es con los compañeros, ¿no? O sea, un trabajo de intervención que aterrice en estas formas de repensarse como hombres, pues, privilegiados dentro de un sistema patriarcal, ¿no? Y de que es necesario que aprendan a no difundir y a no generar este tipo de contenidos misóginos y machistas desde una radio, ¿no? Eso es como una cuestión más de intervención, de comunicación, de educación popular, ¿no? O sea, trabajar con los compañeros y también las compañeras, ¿no? O sea, debe ser, digamos, circular, ¿no? Horizontal este conocimiento para ofrecer otro tipo de contenido al que hemos estado acostumbrados por décadas con las radios comerciales, principalmente, o las televisoras, el duopolio televisivo, ¿no? No sé si alguien más quiere hacer una pregunta o comentar algo que les haya pasado en la radio. De Yadira. Perdón, de ella, nada más quería hacer como un rapidísimo, Sí. nada más rapidísimo, un apunte, perdón, de ella, esto que, o sea, no quiero que se malinterprete, que yo afirme como que creo que los hombres no tienen que trabajar, ¿no? O sea, cuando yo me refiero a que el feminismo está para las mujeres, me refiero a que el feminismo surgió para liberar a las mujeres, pero esto desde luego no implica que los hombres no estén responsabilizados, ¿no? Necesitamos de todo el mundo
de toda la diversidad de las personas, pues para transformar el mundo, solo que evidentemente desde el feminismo situamos a las mujeres, es a quienes situamos desde, o sea, como prioritarios, ¿no? Dentro de la perspectiva, dentro de la mirada, pero eso no quiere decir que o no nos importe la vida de los hombres, o no, o sea, creo que es nada más como entender eso, y que a veces, no digo que ellas lo diga, pero que a veces yo he encontrado compañeras que les cuesta trabajo asumir que el feminismo es para nosotras, pues justo también por cómo nos configuran para ser cuidadoras, ¿no? Y que si entonces tú colocas una de tus prioridades o tus necesidades al centro, pues eres una mala mujer, ¿no? Y no, o sea, pues el feminismo surgió para liberar a las mujeres, pero por supuesto nos vamos a ver beneficiadas todas las personas, porque eso va a corresponder a ser una sociedad más justa, ¿no? Solo quería como comentar eso. Discúlpame, querida Deya. Hola, buenas noches. Nada que disculpar, al contrario, gracias por la precisión. Pues el comentario va enfocado relacionado a que en los medios de comunicación comunitaria e indígena, por lo menos parte de acá de la MAR, creo que sí estamos como con esas falencias, ¿no? De tener claro qué es el feminismo, porque pues aquí ha habido como, si no me equivoco, 2 o 3 casos de compañeros varones que dirigen radios comunitarias y que los comentarios que hacen en sus medios de difusión, ya sea por FM o redes sociales, siempre ha sido de golpeteo contra las feministas, entendiendo que las feministas son aquellas mujeres que vandalizan, rompen vidrios, incendian cosas, rayan monumentos. Para estos compañeros, esas son los feministas, o sea, no hay más. Y entonces los comentarios que se vierten en las redes sociales de las radios es eso, de por eso las matan, qué bueno que no les ponen atención, ojalá estuvieran encarceladas, por eso hay tantos asesinatos de mujeres. Entonces es bien complicado ese tema que ahorita colocas acá, Raquel, por lo menos en nuestros medios de comunicación, porque la gran mayoría de los que están aquí en la MAR, quien dirigen esos medios de comunicación son varones. Entonces, a veces colocar ese contenido que tenga una perspectiva de género, que tenga que ver con el feminismo, es complicado que las compañeras que están como colaboradoras los inserten en el medio de comunicación. Quienes tenemos la fortuna de dirigir, pues de alguna forma los metemos, ¿no? Y compañeras que son feministas y algunas que no, pero que están como en esa misma línea. Pero es preocupante ver ese tipo de comentarios y que al final no exista una sanción, porque yo hasta el momento del tiempo que llevo acá en la asociación, se han escuchado, se han visto, se han analizado esos casos, pero nunca ha habido como una sanción, una llamada de atención, un sabes qué, queda revocada ay, se me falta el nombre, o sea, de que pertenezcas a la MARC, o sea, no hay nada de eso. Y hay radios, por lo menos hay una en Oaxaca, que ha reincidido y que al menos se ha hecho pública esta situación de cómo hasta a otra compañera, no de un medio de comunicación, sino a una persona que estaba contendiendo por una candidatura, el compañero que pertenece a la MARC la llamó perra. Entonces, y se hizo muy mediático el asunto y al compañero no se le hizo ni pues un señalamiento ni nada, o sea, se dejó pasar. Entonces, a mí me parece que en ese sentido también como organización tendríamos que trabajarle por ahí, porque me parece, no es que estemos como señalando a las personas y diciéndoles lo que tienen o lo que no tienen que hacer en sus medios de comunicación y cómo los dirijan y cómo los organizan, porque a final de cuentas eso es lo que dicen, ¿no? Por ser plurales y somos independientes, etcétera, pues como la justificación. Pero sí debería de haber algún método, alguna forma de poder plantear estos asuntos y que no se queden ahí, que se queden abandonados, porque finalmente son compañeros que reinciden y entonces pues no hay como, pues eso, una penalización, una llamada de atención para que estos compañeros dejen de hacer ese tipo de violencias hacia las compañeras que trabajan en el medio de comunicación y hacia afuera, porque como decía, lo que nosotros hablamos, decimos o dejamos incluso de decir en las radios, tiene impacto en quien nos escucha, en nuestras audiencias. Entonces, pues eso, colocar que tendríamos que caminar fuertemente en ese sentido, en que no están muchas cosas escritas y que deberían de estar, y que pues como comunicadores, comunicadoras comunitarias tenemos una responsabilidad mayúscula y que no debemos como dejar ese tipo de cosas. Y es lamentable pues también de alguna forma que no exista una vigilancia en lo que hacen los medios de comunicación comunitarios e indígenas en las redes sociales, porque pues a lo mejor dicen, ay, pues no lo transmito por FM,
pero pues sí lo dejo ahí como evidencia, ¿no? En las redes sociales. Y entonces las redes sociales, o sea, entre perfiles falsos y perfiles reales, o sea, esto se vuelve una vorágine y es un insulto y una agresión a las mujeres increíble. Y entonces a veces son comunidades en las que efectivamente hay hasta alerta de género y cosas así. Entonces, eso me parece a mí en ese sentido, pues grave, ¿no? Que dejemos como pues estos espacios sin cubrir y sin darle un seguimiento y una atención. Y pues por otra parte, como decía, hay la capacitación o esta información que realmente necesitamos como medios de comunicación sobre lo que en realidad es el feminismo, porque entre comunicación o información que va y viene, muchos se quedan con esas ideas de las violentadoras, agresivas o radicales, ¿no? Entonces, pues no, entonces hasta aquí mi aportación, pero sí me quedo así como que con ese sinsabor a veces de muchas cosas que tendríamos en las que estar trabajando. Bonita noche. Gracias, Deya. Le damos la palabra a Connie de Ingresa Radio. Sí, Raquel, una de las cosas que hace poquito estábamos comentando Yasmín y yo era la cuestión de si la equidad de género venía a hacer un poquito a un lado al feminismo. O sea, ¿tú crees que el feminismo y la equidad de género están en el mismo nivel? ¿Son diferentes? Como en el caso de los hombres, aceptan más la cuestión de la equidad de género cuando se les plantea que el hombre y la mujer somos iguales, ¿no? O sea, y se les da toda una serie de argumentos que tienen que ver obviamente con el feminismo, con esta opresión que hemos vivido por siglos históricamente, por el androcentrismo, por estas violencias que tenemos, ¿no? Y eso sería pues una de mis primeras preguntas, o sea, ¿tú cómo lo ves? Yo no soy muy, yo no puedo decir que soy una eminencia en feminismo, incluso me costaría trabajo decir sí, yo soy feminista, pero estoy por todo lo que se debe, no debe de violentar a las mujeres y una serie de cosas, pues, o sea, mis compañeras de repente me dicen, ay, ¿cómo no vas a ser feminista, no? Pero bueno. La otra cuestión es, por ejemplo, en un programa de radio, escucho al compañero pues que tiene el programa decir, o sea, una de sus audiencias es un taxista y entonces empiezan a platicar un poco sobre la cuestión del carro, en fin, ¿no? Este hombre decía que pues ahí llevaba sus 4 morenas y la otra en la cajuela, ¿no? Cuando oí eso o sea, me pareció terrible, ¿no? Después, obviamente, sí, yo hice pues, extrañamiento, o sea, de por qué se manejaba así esto, ¿no? Estoy todavía por redactar el documento, no he tenido mucho tiempo para argumentar el por qué me parece que este tipo de lenguaje es pues muy violento contra las mujeres, pero, o sea, muchos de los compañeros o varios compañeros dijeron que él no estaba hablando de una mujer o de 4 mujeres de las morenas, sino que estaba hablando de las llantas de su carro y bueno, de la encajuelada, ¿no? Que además, o sea, ya cuando yo le comento, de inmediato dice, ¿cómo? Y además en Ciudad de Nezahualcóyotl tenemos un alto índice de feminicidios, ¿cómo es posible, no? Pero los demás no lo vieron así. Lo dijeron, es que ellos aman realmente a sus carros, ¿no? Pues sí, pero ahí hay algo que está atrás, obviamente, subliminalos, en donde pues nos ven como si fuéramos llantas, ¿no? Como que es muy fácil poder meterla en la cajuela. Y entonces, bueno, tengo pendiente ese documento porque no lo voy a dejar, o sea, lo tengo que manifestar y porque estoy en contra, pues, de que, o sea, se utilice ese tipo de lenguaje de lo que hay atrás, pues, son las mujeres, ¿no? Porque, o sea, sí, pues es que son las llantas, pues sí, pero dijo las morenas, ¿no? Sus 4 morenas, ¿no? En fin, este tipo de cosas que quería yo comentarles, ¿no? Y entonces sí, pues esas son las 2 cuestiones, ¿no? La primera, Raquel, para que nos platique sobre eso.
Muchas gracias, Connie, por tu pregunta. Bueno, creo que voy a comenzar por esto último que nos compartes. Pues sí, evidentemente hay como un deslinde, ¿no? De la responsabilidad y como justo forma parte como de un lenguaje connotativo, entonces pues va a decir, no, pues yo no me refería a eso, ¿no? Pruébalo, prueba que lo dije. Pero aún así me parece que tú puedes como argumentar en función de los altos niveles de violencia contra las mujeres, diciendo que Nesa es un municipio alertado, ¿no? Que además hay grandes también cifras de discriminación por motivos raciales, étnicos, ¿no? Y que particularmente las mujeres racializadas han vivido violencia, ¿no? De forma histórica. En fin, ahí puedes como argumentar con varias cosas diciendo que por más que haya no intenciones, lo que se está discutiendo es la responsabilidad que tenemos como personas comunicadoras de que no haya lugar para las dudas. ¿Me explico? O sea, no podemos darnos el lujo de lanzar este tipo de discursos que tengan un doble mensaje, ¿no? Creo que por ahí, o sea, dado el escenario, el contexto, sobre todo, pues sí, en el caso del municipio de Nezahualcóyotl, pues que es como una llamada para que no haya mensajes que hagan titubear a las audiencias y que tengan clarísimo a qué se está refiriendo, ¿no? Creo que por ahí podías como argumentar. Te digo, está la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que incluso yo te recomiendo que le eches un ojo, aquí si quieres lo vemos como rápido, y es la incorporación en julio pasado de la violencia mediática, ¿sí? Entonces creo que también eso nos ayuda, que mira, la definición de la violencia mediática, está la violencia digital, que es como la mal llamada reforma, la mal llamada ley Olimpia, que en realidad es una reforma, pero más adelante, en los ámbitos, ven que están los tipos de modalidad, los tipos de violencia contra las mujeres, que es psicológica, física, patrimonial, económica, sexual, y cualesquiera otras que sean análogas. Y luego vienen las modalidades, que son como los ámbitos donde se lleva a cabo la violencia contra las mujeres. Está la familiar, está también la violencia laboral y docente, está la violencia comunitaria, ¿sí? La violencia institucional, la violencia política, que también creo que eso sería interesante con este ejemplo que ponía de ella, de cómo se refieren a las mujeres que están contendiendo por un espacio de toma de decisiones, ¿no? Sea en la política del Estado o fuera de este. ¿Cómo se refieren, no? Como perra, por ejemplo, a una contendiente, ¿no? Y vemos más adelante la reforma en cuanto a la violencia digital y mediática. Creo que fueron de junio de este año. Pues la violencia digital, bueno, tiene que ver con esto, les digo que popularmente se conoció como Ley Olimpia, pero cuando vamos a justo lo que tiene que ver con la violencia mediática, leo, es todo acto a través de cualquier medio de comunicación que de manera directa o indirecta, fíjate, ahí tienes el argumento, promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, produzca o permita la producción y difusión de discurso de odio sexista, discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres que cause daño a las mujeres y niñas de tipo psicológico, sexual, físico, económico, patrimonial o feminicida. La violencia mediática se ejerce por cualquier persona física o moral que utilice un medio de comunicación para producir y difundir contenidos que atentan contra la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de las mujeres y las niñas, que impide su desarrollo y que atenta contra la igualdad. Ahí está ya el argumento, ¿no? O sea, con eso de las 4 morenas, está poniendo en riesgo la dignidad de las mujeres, ¿no? Está haciendo apología, porque además la encajuelada, como bien decías, o sea, ¿no? Por favor, o sea, eso... Terrible, Claro, terrible, sí, sí. ¿no? Entonces ahí tienes el argumento, ¿no? En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con esta más reciente reforma que tiene que ver con la incorporación de la violencia mediática como una modalidad de la violencia contra las mujeres y las niñas. Y ahí está. Y todo lo puedes nutrir con justo eso, o sea, Nesa es un municipio alertado, tiene alerta de género, que justo las alertas de género son un mecanismo que está dentro de esta ley y que nos habla justo de el alertar a un municipio cuando hay una violencia feminicida sistemática, ¿no? Que está poniendo en riesgo la vida de las mujeres y las niñas. Entonces, pues, Nesa es uno de estos municipios. Y ahora, con respecto a lo que dices de la equidad de género, hay que recordar cuál ha sido como la estrategia histórica del feminismo. O sea, no hemos sido nunca vistos como un movimiento agradable, eso es una realidad,
porque estamos poniendo en riesgo pues los privilegios que tienen los hombres por el hecho de ser hombres. ¿Y cuáles son estos privilegios? Pues que sean cuidados, que se nos delega a nosotras el trabajo doméstico, ¿no? Que además haya pues como satisfacción de todo tipo de necesidades de los hombres a través de nuestra opresión. Entonces, claro que no lo van a ver bien. ¿Sí? O sea, vamos a dejar de ser complacientes, vamos a dejar de situarlos en el centro, a ellos, el centro de nuestra vida, en fin, es un movimiento peligroso, ¿sí? Que va a poner en riesgo pues todo el status quo, por eso lo ponen como o ponen estas representaciones tan desafortunadas sobre el feminismo. Y la equidad de género es como un concepto que se acuñó desde la terminología de la administración pública para hablar de este proceso en donde se reconocen las diferencias que son históricas entre hombres y mujeres, es decir, que se habla de este reconocimiento de la desigualdad y de que las personas no partimos de lo mismo. Esa es la equidad. Entonces, tiene que ver con este proceso de institucionalización del feminismo, pero desde luego la equidad pues es una herramienta que necesitamos y es justo eso, reconocer que las mujeres no hemos tenido acceso a las mismas cosas que los hombres y por eso, por ejemplo, como una medida de equidad, hay cuotas de género, ¿no? En el Congreso. Es decir, que se obliga a los partidos a que haya un número de candidatas para que justo haya paridad en términos numéricos. Algunas incluso feministas no están de acuerdo, pero yo pienso que en países tan violentos como el nuestro, a veces solo es a través de estas cuotas que se puede garantizar el acceso de las mujeres a estos espacios de toma de poder, ¿no? Y sí, claro que sí, ahí está Connie, mi número está en el chat para todas, para lo que necesiten. Entonces, sí es importante que los citemos desde ahí como una herramienta, pero desde luego lo que el feminismo pretende pues es la igualdad, ¿no? Pero no se puede pensar la igualdad pues sin la equidad. Necesitamos reconocer que somos desiguales y que necesitamos trabajar en ese sentido. Sí, también otro ejemplo de una cuota que tiene que ver no solo con la condición sexual de las mujeres, sino también racial. Pienso en, no sé, una partida, la verdad desconozco si exista, porque sabemos que hemos estado con recortes y todo esto muy complejo, ¿no? En la nueva administración, pero hay una beca especial para las mujeres indígenas por parte del CONACYT que estudian un posgrado, ¿no? Y tenía que ver con un apoyo para la compra de una computadora y también de los libros para su investigación, ¿no? De posgrado. Y entonces había compañeritos en el posgrado que, pero yo también quiero esa beca, ¿no? Y eran hijos de académicos, o sea, pues es ridículo. O sea, la equidad es reconocer eso, que las personas somos desiguales. Y cuando hablamos de equidad de género, hablamos particularmente de las diferencias entre los hombres y las mujeres. Mi consejo es, no dejemos de hablar de feminismo, seamos estratégicas, estudiémoslo. Habrá veces que tendremos que utilizar palabras que sean menos amenazantes para las audiencias. Eso es una realidad, es parte de una negociación, pero que vaya inequívocamente en una línea feminista nuestro mensaje. ¿Sí? Creo que eso es lo que yo les aconsejaría. Pero sí, la equidad de género tiene que ver, les digo, con el feminismo, pero forma parte pues de esta instrumentalización desde la administración pública del movimiento. Es problemático, pero bueno, ahí está. Y la ventaja que tenemos de utilizar esa terminología, pues es que podemos recuperar el marco de la ley y entonces decir, a ver, no es que quieras, es que es tu obligación. Así es como yo le hago, ¿no? Cuando luego ando capacitando a personas en el servicio público, hijo, que son renecias, ¿no? Y entonces, pues, a ver, está en la ley, ¿no? No es que quieras, es que debes. Eso sería Connie. Y pues bueno, ahí está mi número para cualquiera de ustedes. Ahí estoy para ustedes, para lo que necesiten, ¿vale? Un abrazo, Connie. Muchas gracias por tu pregunta. Gracias, gracias. Pues muchas gracias a todas por sus intervenciones que sin duda enriquecen el debate y también pues vamos resolviendo dudas. Nos quedan ya como unos 6 minutos. No sé si alguien más quisiera tener alguna participación, una duda, para ir cerrando nuestro conversatorio. Parece que no, yo nada más insistiría en esto que o sea, que comentamos también de ella, ¿no? Pues sí, no es que queramos una cultura que castigue, pero sí necesitamos referentes de justicia, o sea, sí necesitamos que la gente lo piense dos veces, ¿no? O los concesionarios. Entonces sí creo que es importante, no porque a nosotros nos gusta andar castigando, pero es necesario.
es necesario que haya una reprimenda porque la gente no entiende, desafortunadamente. Ya lo hemos intentado por décadas por la buena, ¿no? Y los resultados no es que no valgan la pena, pero son insuficientes, o sea, ven cómo está rebasándonos la violencia, ¿no? En muchos sentidos, pero en este caso, pues hablando de las mujeres, o sea, ¿cómo es posible que sea alertas de género hasta se incremente la violencia? O sea, y además saben que es dinero público también, o sea, es una discusión muy, muy compleja, ¿no? Entonces, algo está pasando que no estamos avanzando lo suficiente. Entonces, sí, como nada más como pensar en eso, ¿no? Hacer estos mecanismos de vigilancia colectiva, que más que, no es vigilar y castigar, ¿no? Es que queremos que haya referentes de justicia para que a la gente le caiga el 20 y haya procesos de autorregulación, pero no como esto que planteaban los concesionarios de, ay, pues me paso el marco de la ley y yo mismo me autorregulo, ¿no? O sea, autorregularte en el marco de la ley y después un proceso de formación y de sensibilización, ¿no? Entonces, sí, eso creo que es importante que insistamos con eso, ¿no? Pues bueno, si no hubiera alguna pregunta más o comentario, pues yo quisiera agradecerle a, bueno, no sé si, creo que ya no, ¿verdad? Pues yo quisiera agradecerle muchísimo a Raquel esta generosa participación, ¿no? Que nos ha complementado mucho en esta parte interesante del marco que se ha ido construyendo en décadas, ¿no? O sea, no es reciente, sino lleva muchos años y además pues también necesita una constante revisión y sobre todo yo creo que como radios comunitarias indígenas pues es hacer la disputa, dar la disputa en la incidencia política, ¿no? De cómo ser promotores de observación mediática al interior de nuestras radios, pero también de formadores, ¿no? De que la radio comunitaria indígena sea esa alternativa de cómo presentar nuevas narrativas respetuosas, sin caer en censura, pero que no caigan en discursos de odio, ¿no? Eso es como la enseñanza global de toda la charla y que todos estos marcos legales pues también puedan irse enseñando al interior de las radios, ¿no? O sea, hacer como estos círculos de estudio entre los compañeros, las compañeras, así de, a ver, este es el marco y a esto es lo que nos tenemos que pues enfocar y ver cómo pues vamos perfilando a nuestra defensora de las audiencias, pero para eso hay que hacer un autoanálisis de cómo los compañeros se refieren a las compañeras, incluso en la propia radio, ¿no? Eso sería como ahí un primer avance, un primer ejercicio, ¿no? Y bueno, pues si no hay nada, algún comentario más, pues yo daría por concluir el conversatorio y muchas gracias por asistir a todas y a todos. Muchas gracias a todas y todos. Gracias, querida Miri. Pues un abrazo muy, muy fuerte. Sí, Gracias, hasta Raquel. luego. Cuídense mucho. Hasta pronto. Bonita noche. Sí. Nos vemos el viernes de ella y Denise. Sí. Bye, Daya. Bien apuntada. Bye, Daya. Bye, Jazz. Nos vemos, Connie. Aide, Mireille, Raquel, un abrazo. Bye, Connie. Araceli Abrazo grande. también. Araceli. Para Bye. todas. Y Relax también. Bye. Bye. Bye.